Aquí hay tip. ¿Cómo se saluda un obispo? Interesante, ¿no? Es muy curioso porque se utiliza miga de pan, limón también se utiliza. Con peine le van acomodando el cabello a los obispos, nuevos obispos. Le van a colocar en la espalda, tocando la cabeza y los hombros, un misal es lo que uno ve. El candidato tiene que haber estado preparado con una tonsura, es decir, un afeite en esta parte. A partir de ese momento ya es obispo. Rito de consagración episcopal. Si alguna vez han visto un poquito algo de una ceremonia de consagración episcopal, se han dado cuenta que hay una cantidad de simbolismos que uno no comprende. Por ejemplo, habrán visto el libro puesto sobre la cabeza y sobre la espalda del consagrado que lo acompañan, lo llevan. La tonsura, no sé si han visto que todos tienen que tener el pelo cortado aquí. ¿Por qué? Habrán visto también que se entregan unos panes, unos cirios, unas cosas raras. ¿Y eso para qué? Pues todo eso, si quieren saber el significado también, por ejemplo, de la mitra que le vemos a todos los obispos puestos en la cabeza, ¿qué significa eso? ¿De dónde sale? Acompáñenme en este video y vamos a ir siguiendo parte por parte de las más esenciales de la ceremonia para profundizar, ya sea que sean de la fraternidad y quieran en esta ceremonia del 1 de julio sacarle todo el jugo y poder realmente vivirla completamente, o sea que son simplemente curiosos y quieren profundizar en el rito más hermoso y pomposo de la Iglesia Católica, porque es el sacramento que tiene más solemnidad y quizás más significado de todos cuantos la Iglesia tiene. Le ha puesto todo lo que tiene para adornarlo. Acompáñenme y vamos a ver entonces qué es lo que hay interesante aquí. ¿Cuánto? Corte. Ya. 3, 2. Algunos prenotandos. Por ejemplo, si van a ver todas las ceremonias de ordenación sacerdotal en todos sus grados, desde el lector, hostiario, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, sacerdote, siempre se dan dentro de la Santa Misa. No va a ser la excepción con el episcopado y va a estar tan entrelazada la ceremonia de ordenación con la misa que realmente nos está queriendo ya indicar algo. Nos está queriendo indicar que el sacerdocio, y por lo tanto el episcopado, que es la plenitud del sacerdocio, el sacerdocio es para la misa y la misa para el sacerdocio. Y también se va a dar una especie de enseñanza en que el obispo antiguo no solo transmite el episcopado, sino que lo acompaña y concelebran para ir enseñándole paso a paso la celebración según el rito pontifical, la bendición y demás. Es la ceremonia más solemne, sin la menor duda. Solamente contando ministros tenemos entre 25 y 35, dependiendo de la cantidad de elegidos al episcopado que vayan a ser consagrados. Pero sobre todo vamos a ver que a lo largo de la ceremonia la Iglesia quiere realzar 3 aspectos del nuevo obispo, de la función episcopal. Quiere señalar al obispo como el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el que recibe la plenitud del sacerdocio como sacramento. Lo va a querer realzar como profeta, es decir, como maestro, el que habla en nombre de Dios y enseña al pueblo, y lo quiere realzar como pastor o rey, digamos así, de su rebaño. Y fíjense que esas 3 cosas, sacerdote, maestro y pastor, son 3 cosas que no son para él, son 3 cosas en las que funciona como mediador de la vida, mediador de la verdad y mediador del camino. Son 3 cosas que muestra al obispo como en sí mismo hecho para los demás. El obispo es un bien común para toda la Iglesia. El mismo Santo Tomás explica que
Hay sacramentos que son para el bien particular, como el bautismo, incluso la comunión, y otros sacramentos que son para el bien común. El matrimonio entre ellos y el orden sacerdotal. El orden sacerdotal. El episcopado, al ser la plenitud del orden sacerdotal, va a ser realmente mucho más para la Iglesia que para él mismo como persona particular. Y eso se va a ver, y eso es supremamente importante en nuestro contexto de crisis de la Iglesia. No estamos queriendo tener obispos por ellos, porque querramos tenerlos como una figurita decorativa, no. Los necesita la Iglesia porque necesitamos maestros de verdad, necesitamos sacerdotes y obispos precisamente la plenitud del sacerdocio que puedan contagiar ese sacerdocio al servicio de la verdad, y necesitamos esa guía, esa dirección. No hay ovejas sin pastor, no puede haber ovejas sin pastor. No podemos llevar nuestra resistencia en la fe a ser simplemente ovejas descarriadas y sueltas. Tenemos que dejarnos conducir por el pastor. Ahora bien, desde que la ceremonia comienza, ya se pregunta, se sienta el obispo consagrante de espaldas hacia el altar, en el medio, en el faldistorio, ese asiento sin respaldo. Se sienta ahí teniendo enfrente al elegido con el asistente o los dos asistentes que son también obispos, que van a ser los co-consagrantes. Se sienta enfrente y ya pregunta si tienen mandato apostólico o no lo tienen. ¿Por qué? ¿Qué es ese mandato apostólico? Es por un lado una enseñanza de que toda la organización y el pastoreo de la Iglesia depende del supremo pastor, que es el Papa, que contrata, digamos así, o delega en otros pastores subalternos las ovejas, sus ovejas que no son suyas, son de Cristo. Simón, me amas, apacienta mis ovejas, de Cristo, no de Pedro. Pero todo eso representa la plenitud de ese poder de jurisdicción, de ese poder de apacentar las ovejas del Papa, y además la unión que debe haber con el Papa. Si el Papa mandó que se consagrara al obispo, pues estamos bien y estamos en unión con él, claro. En el contexto de la crisis actual, ya hemos hecho y han hecho en la fraternidad muchas charlas para explicar, pero pienso que se ve muy claro en la ceremonia de consagración de obispos, por un lado, la preocupación, digamos así, capital de la Iglesia, de que el obispo sea un guardián de la fe, un defensor de la fe, un predicador de la fe en su pureza. Se va a ver en muchos ritos, lo vamos a ir señalando. Y por otro lado se va manifestando también la necesidad que tienen los fieles, la participación que tienen los fieles y el beneficio que reciben los fieles de tener un pastor guardián de la fe, un pastor que ataque a los lobos del rebaño. Nos toca salvar la fe, salvar los sacramentos para los fieles, porque sin sacerdotes no hay sacramentos y sin obispo no hay sacerdotes. Del obispo depende todos los demás bienes del pueblo cristiano, y todo eso hacerlo no en un espíritu de rebeldía para la Iglesia, sino en un espíritu de servicio para la Iglesia. Queremos mantener la lámpara de la fe encendida para cuando llegue nuestro Señor podamos entrar a las eternas bodas, pero no solo nosotros, queremos mantener esa lámpara de la fe encendida para que Roma el día de mañana, que ojalá sea muy pronto, tome esa lámpara y la ponga sobre el candelero y así alumbre a todos los de la casa. Realmente esa es nuestra misión, conservar esa antorcha encendida, no contra Roma, sino para Roma, porque de eso depende el bien de la Iglesia. Hay que entender bien, no es que no tengamos mandato. Sí, del Papa León no lo tenemos, incluso tenemos una prohibición, pero no hay que perder de vista que, como dice el derecho canónico, los fieles tienen derecho a recibir del clero todos los auxilios necesarios para su salvación. Bien, la fuente primera de todos esos auxilios, que si se corta se caen todos los otros, es el episcopado. Porque el sacerdote da los sacramentos, pero hoy tenemos sacerdotes y mañana ¿cómo los tenemos si los obispos no transmiten ese sacerdocio? Lo han transmitido hasta ahora, gracias a Dios. ¿Cuánta gente que se ha aprovechado de los sacramentos tradicionales, de la enseñanza tradicional, del pastoreo de sacerdotes instruidos en la fe y en la tradición de la Iglesia?
Pero todo eso mañana, ¿qué va a hacer de eso? El Papa Pío IX le decía a Don Bosco, Don Bosco, la obra que usted ha hecho es hermosa. Y si usted se muere, ¿qué va a hacer de todo eso? El Papa le insistía a Don Bosco, busque un sucesor, establezca una congregación. Le suplicaba, ¿por qué? Porque esa es la misión del Papa. Construir y alimentar las cosas que realmente proceden a la salvación de las almas. Ayudan a la salvación de las almas. Es una locura que hoy en día nos persigan por eso. No. Tenemos que escuchar realmente, tanto más que es cada día más patente y más evidente la persecución a la tradición, la persecución a los únicos medios capaces de salvar las almas, tenemos que esos medios salvarlos. No por nosotros, no por capricho, no porque somos anticuarios que coleccionamos cosas antiguas o viejas, no, porque son los medios de salvación que deben perseverar y los fieles tienen derecho a exigir del clero. Si los fieles tienen derecho a exigir del clero, el clero tiene obligación de darles. Si los que tienen obligación primera, que son los párrocos y los obispos, no las cumplen, nosotros tenemos que cumplirlo. Si se está incendiando una casa y no vienen los bomberos, cualquiera que tenga brazos y acceso a agua tiene que intentar apagar. Ese es el mandato que recibimos de la iglesia. La iglesia se está prendiendo fuego, las almas se están condenando. Nosotros tenemos brazos, tenemos agua, tenemos el sacerdocio, tenemos el episcopado. Vamos a distribuirlo para apagar el fuego, para responder a la necesidad de las almas. ¿Tenemos mandato? Sí, tenemos un mandato de la Roma eterna, de la Roma que se preocupa de la salvación de las almas, de la Roma que es guardiana de la sabiduría. Monseñor Lefebvre decía que él sentía como si cerrando los ojos escuchara los gritos de los papas anteriores, los papas que se mantenían cuerdos en la fe. ¿Qué vas a hacer del episcopado? ¿Qué vas a hacer de la fe? ¿Vas a quedarte cruzado de brazos, dejando que se destruya la iglesia? ¿Vas a colaborar por no hacer nada en esa destrucción de la iglesia? No, yo no puedo colaborar, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo tengo el episcopado que he recibido y lo que he recibido yo lo voy a transmitir. Ese es el mandato que tenemos de Roma. Dice el derecho canónico que hay que tomarle un examen. Los superiores, por supuesto, habrán hecho eso. Pero un examen, dice el derecho canónico, y es interesante para que veamos lo que la Iglesia espera del futuro obispo, un examen sobre la fe, sobre la ciencia que pueda tener de la fe. Un examen también sobre las costumbres. Hay que ver si frente a los demás tiene buena fama, lo dice el mismo San Pablo, para que no se vaya a blasfemar de la iglesia por un pastor que tiene mala fama frente a los demás. Y también, muy importante, un examen sobre el deseo de santidad, porque el episcopado es, dice Santo Tomás, un estado de perfección. Los demás estamos intentando llegar a la perfección. El obispo tiene que ser perfecto. En algún sentido tiene que ser más perfecto de los demás, porque va a ser guía de los demás. No alcanza con que quiera recorrer el camino. Tiene que conocer el camino para poder guiar a los demás sobre esa ascensión a la montaña de la santidad. Por eso tiene que tener ciencia, tiene que tener costumbres y tiene que tener un deseo muy profundo, muy marcado de la santidad. Se le pide juramento de fidelidad al Papa, juramento antimodernista también, la profesión de fe, todo eso se le toma bajo juramento. Bueno, todo eso se le va a decir en una admonición al comienzo, después de haberse preguntado si hay mandato o no hay mandato, ya lo vimos. Se le hace una pequeña admonición sobre las misiones que va a tener como pastor, como guía, como maestro de las almas, y finalmente se va a comenzar la misa. Se comienza la misa primero en el mismo altar, el celebrante haciendo las oraciones del altar, teniendo a su izquierda a los candidatos, él o los candidatos al episcopado, que están revestidos curiosamente todavía como sacerdotes. Lleva, no nos imaginemos el sacerdote completo, sino por ejemplo en el asperges, el sacerdote que tiene el alba, el amito puesto abajo, el cíngulo, la estola cruzada, que es una señal de la sumisión del poder sacerdotal a la autoridad del obispo. El sacerdote tiene autoridad sacerdotal, pero sometida al obispo. Por eso lleva cruzada la estola en el pecho. Y tiene una capa pluvial blanca, porque pues está preparándose para revestirse. Arrancan las oraciones
al pie del altar, el confiteor, etc. Y cuando ya se toca subir al altar para la incensación, se van a separar. El obispo consagrante con los ministros que lo acompañan va a subir al altar, va a proceder a la incensación, y los candidatos o el elegido para ser obispo se va a ir a un altar lateral que está preparado sobre el lado epístola, pero un altar separado, distinto, y va a revestirse ya finalmente de ciertos ornamentos que nos van a dar una idea de lo que la iglesia ya está esperando. Para empezar, le van a descruzar la estola. Entonces le van a poner la estola en formato recto, porque también anticipando, porque una vez que le pongan los otros ornamentos encima va a ser difícil de descruzar. Le van a poner también la cruz pectoral, le van a poner los ornamentos del subdiácono, del diácono y del sacerdote, tunicela, dalmática y casulla, esos 3 ornamentos que se va a poner encima, y el manípulo, por supuesto. Ornamento sacerdotal por excelencia. ¿Qué nos quiere decir la iglesia con esto? En primer lugar, que va a tener plenitud de poder y cierta autonomía, por eso ya se le descruza la estola. Va a recibir también no solo esa autonomía como de jurisdicción, si puedo decir así, que sería lo normal en un obispo en su diócesis, el pastor supremo de su diócesis, va a recibir también una plenitud del poder sacerdotal. Por eso se le pone todos los grados, digamos así, del sacramento del orden, y por eso lleva en sí mismo el ornamento del subdiácono, el ornamento del diácono y el ornamento del sacerdote, y se le va a poner la cruz pectoral en el pecho. Muy hermoso el simbolismo de esa cruz, me hace acordar al Cantar de los Cantares: ponme como sello sobre tu pecho y como fasciculus mirrae, como ramito de mirra entre tus senos. Es la esposa que le habla al esposo, ponme como sello en tu corazón. Es el espíritu de mortificación que tiene que tener el sacerdote, el futuro obispo. Tiene que tener ese espíritu de sacrificarse por la iglesia. Por eso fasciculus mirrae, como ramito de mirra, ese ramo de hierba amarga, es siempre una señal de la mortificación en la Sagrada Escritura. Y esa cruz que lleva en su pecho es la cruz de la iglesia. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia, dice San Pablo, para hacerla hermosa, inmaculada y sin arruga, así debe sacrificarse, habla de los esposos, pero también el obispo debe sacrificarse por su iglesia. Bellísimo, bellísimo esa cruz en el pecho. El sacerdocio pleno, el poder pleno en su diócesis, si es que la tuviera, pues aquí en este caso no son obispos con jurisdicción, y también esa carga, estoy cargando la cruz de mi diócesis, estoy sacrificándome por ella, para que ella sea santa e inmaculada frente al Señor. Sin entrar en cada uno de los detalles, lo siguiente que llama la atención rotundamente son las letanías de todos los santos. Y llama la atención por muchas razones. Primero, porque es impactante la postración. Van a ponerse el obispo consagrante y los asistentes, que también son obispos co-consagrantes, se van a poner de rodillas, pero los elegidos al episcopado se van a postrar directamente. Es algo común a todas las ceremonias de ordenación. La humildad, la humillación. El santo cura de Ars decía, nunca fue obispo, fue sacerdote, pero hay una ceremonia semejante. Decía, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Es esa sensación de la humildad, de la absoluta necesidad de la gracia de Dios para poder hacer esto. Y por eso se invoca todos juntos, porque el obispo es un bien común. Es alguien que, si es santo, va a derramar sus gracias sobre los demás. Si es una montaña suficientemente alta, va a recibir las lluvias que van a derramarse como vertientes para alimentar el valle, la vida de los fieles. Entonces todos los fieles se postran junto con el elegido a invocar a todos los santos, a invocar la gracia de Dios, a invocar también a la Santísima Trinidad, por supuesto. Y también es hermoso ver que es un bien común, no solo para los fieles de la tierra, sino para la iglesia triunfante. Es que toda la iglesia, no solo la iglesia de la tierra, sino la iglesia triunfante, los santos del cielo y la misma Trinidad, se van a beneficiar
de que este obispo sea santo como debe ser, este futuro obispo sea lo que Dios espera de él, sea un obispo según el corazón de Dios. Esa postración muestra, como digo, que es una gracia para toda la iglesia, que hay que pedirla y no la merecemos, y por eso postrados, y que hemos sido indignos también, y finalmente, como digo, esa unión con la iglesia triunfante. Después de haberse postrado para las letanías, ya prácticamente vamos a entrar al corazón de la ceremonia. Hasta ahora hemos llegado en la misa hasta el Aleluya. Hemos hecho la incensación del altar, cada uno ha rezado en sus altares por su cuenta, el celebrante en el altar mayor, los elegidos en sus altares laterales han rezado el introito, han rezado la oración colecta, se agrega además una oración hermosísima, pro me electo, por el elegido, el celebrante celebra por ellos y ellos rezan por sí mismos. Que son distintas oraciones, cambia una pequeña frase. Han rezado también la epístola, se ha cantado la epístola en común, ellos la han rezado el gradual, en este caso sería el Aleluya, porque la misa del día va a ser la preciosísima sangre. Y han dejado el último verso del Aleluya para postrarse en las letanías. Se levantan de las letanías y vamos a entrar ya en el corazón de la consagración episcopal. Tanto en el simbolismo como realmente en la realidad. Lo primero que llama la atención, y es realmente curioso si alguna vez han visto la ceremonia de consagración episcopal, es que al futuro obispo le van a colocar en la espalda, tocando la cabeza y los hombros, un misal es lo que uno ve, propiamente es un libro de los evangelios, debe ser un libro de los evangelios, tiene que estar tocando con las letras, con las hojas hacia la cabeza y el cuello, y detrás tiene que estar por supuesto el lomo, y el libro normalmente está sostenido por un capellán, hay un acólito específicamente puesto para sostener ese libro durante toda la ceremonia de la consagración. Recién hasta que le entreguen el evangelio, se lo van a poder quitar para entregárselo. Pero toda la ceremonia de la consagración y lo que vamos a ver después, toda la manifestación de esa gracia, está con ese libro puesto ahí. ¿Qué significa ese libro puesto ahí? Un detalle además, para hacerlo más complicado, es que está mandado y señalado que ese evangelio tiene que estar abierto en la escena de la ascensión del Señor. Uno diría, bueno, que estuviera abierto en la última cena, cuando ordenan, en la escena de la ascensión del Señor. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es cuando uno lo entiende, encuentra la clave, todo se organiza, todo se endereza. Por un lado tiene que estar tocando una parte del pecho y una parte de la cabeza, porque tiene que ser el conocimiento y el amor de las Escrituras y en realidad más aún del Evangelio, que es la fe. Es la catequesis de los apóstoles, es el Evangelio. Tiene que ser conocido y amado por el obispo, pero conocido absolutamente. Tiene que estar metido en su cabeza y en su corazón de memoria, o como dicen de corazón, dicen en algunos idiomas, creo que en francés, en vez de decir de memoria dicen de corazón, se la sabe de corazón. Pues así realmente tiene que saberse la fe, la doctrina, la escritura, pero no un conocimiento teórico, es sabiduría, es un conocimiento saboreado. Ahí viene la palabra sabiduría, es lo propio del obispo. Y por eso es el primer símbolo que tenemos ahí. ¿Por qué el Evangelio de la Ascensión? Eso todavía no lo entendí. Cuando se va a reemplazar a Judas, pensemos que los obispos son realmente sucesores de los apóstoles. Cuando se va a reemplazar a Judas, San Pedro se levanta y dice: escojamos a algún varón de entre nosotros que haya sido testigo, que haya acompañado y haya sido testigo desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión del Señor. Claro, la función de apóstol es ser testigo de nuestro Señor, y se pone el Evangelio de la Ascensión como para decir, conoce todo. Hasta aquí se sabe toda la misión de nuestro Señor y va a ser testigo de ese Evangelio. Es sucesor de los apóstoles, que conoce la vida de nuestro Señor para ser testigo y la conoce de cabeza y de corazón. Y una vez que esté con ese libro puesto
Suena feo, pero enterrado en la cabeza y en el corazón. Entonces ahí se va a proceder a la materia de la consagración. La materia de la consagración episcopal es la imposición de manos. Como toda materia, es algo genérico que va a tener que ser determinado por la fórmula de la consagración. El agua, por ejemplo, en el bautismo es la materia y es algo muy genérico. Claro, uno dice el agua es un lavatorio. Bueno, pero el agua sirve para muchas cosas, es algo genérico. Podría servir para no solo lavar, sino para refrescar a alguien que está muy caluroso. Podría servir para beber, podría servir para muchas cosas. Y es cuando yo digo en el bautismo la forma, yo te lavo, yo te bautizo, yo te lavo, es que determino el significado y completo el significado se produce el sacramento. Materia y forma hacen el sacramento. Bien, en este caso la materia de la imposición de manos es algo genérico. De hecho, se da en muchos otros sacramentos o otros gestos simbólicos. Por ejemplo, en la confirmación. Se impone las manos en la confirmación, es la materia de la confirmación, entre otras cosas. También en la Santa Misa, por ejemplo, si conocen un poquito el misal, hay un momento en el que el sacerdote hace el Hanc Igitur y pone las manos así. Es una imposición de manos sobre las oblatas. ¿Qué significa el gesto genérico de la imposición de manos? Significa comunicar o transmitir algo que yo poseo, que puede ser bueno o malo y habrá que determinarlo. Por ejemplo, en el Hanc Igitur, que era un gesto que hacía el sumo sacerdote en el sacrificio de la expiación, lo hacía sobre un cabrito que se lanzaba para morir, imponiendo las manos sobre esa víctima que se iba a sacrificar, le transmitía los pecados del pueblo. Y con esos pecados iba a sacrificarse ese cabrito, que era una señal también por el mal olor de los pobres cabritos, una señal del pecador que se sacrifica, Cristo revestido, hecho pecado por nosotros. Pero ese gesto, repito, es transmitir algo que se posee. Por ejemplo, en la materia de la confirmación, es transmitir el Espíritu Santo que yo poseo. Por supuesto, no cualquiera que lo posee lo puede transmitir, hay que tener en cierta plenitud para poder transmitirlo, pero el obispo impone las manos para transmitir ese Espíritu Santo. En el caso de la consagración episcopal, está transmitiendo no solo algo que posee, está transmitiendo lo que él es. Exactamente igual como cuando uno transmite la vida, cuando uno tiene un hijo, transmite la vida tal cual como yo la tengo. Claro, hay que desarrollarla, se transmite en semilla y tiene que crecer hasta llegar a la plenitud de la igualdad. Pero transmite lo que él es, transmite el episcopado. Esa es la señal que, repito, es genérica y hay que determinarla. Se va a determinar con la forma. Entonces van a imponer las manos y aquí muy importante saber que todas estas cosas las tiene que hacer al mismo tiempo el obispo consagrante con él o los obispos asistentes. Impone las manos, tienen que imponer las manos al mismo tiempo o segundos después tienen que imponer las manos los otros obispos, según pues hay distintas interpretaciones de cómo se hace el ritual, pero ambas son válidas. Pueden ser simultáneos, todos tocando al mismo tiempo, tiene que ser un contacto físico, digamos así. O puede ser primero el obispo consagrante y después los otros obispos. Pero todo eso es para asegurar la validez. Además de darle solemnidad, están concelebrando la consagración para que el episcopado sea transmitido no solo por el consagrante, sino por los co-consagrantes, que se llaman asistentes propiamente. Bien, la forma va a determinar que lo que se está transmitiendo es el episcopado y no cualquier otra cosa que se posee, sino todo lo que se posee. La fórmula va a ser dentro del prefacio consecratorio, va a ir cantando el obispo ese prefacio hermosísimo que no tenemos tiempo para profundizar demasiado, pero lo que sí, para que tengan un tip concreto, el obispo viene cantando el prefacio y cuando llega a la parte más solemne no se canta y se dice rezado. Dice rezado al mismo tiempo el consagrante que los asistentes y van a decir la fórmula de la consagración. Fórmula de la consagración que me gustaría leerles un poquito. Bueno, no se las voy a decir en latín. Dice: llena en tu sacerdote la plenitud de tu ministerio y revestido con los ornamentos de toda glorificación, santifícalo con el rocío del ungüento celestial y derrama sobre él la fuerza de tu bendición, el poder de la gracia sacerdotal. Estamos hablando de que llena, comple,
el colmo, lleva a su colmo, completa totalmente la gracia sacerdotal. Ese es el resumen de la fórmula de la consagración. Estamos dando la plenitud del sacerdocio. Con eso queda determinado que lo que estoy transmitiendo, que es mío, es mi episcopado. Eso va a decir el obispo, ¿no es cierto? Y ahí ya eso normalmente pasa desapercibido porque se ve muy poquito, pero es lo esencial. A partir de ese momento ya es obispo. Todo lo demás que se haga va a ser, en las siguientes partes los vamos a ver, va a ser una manifestación de la gracia que ya se recibió en ese instante. Lo que se recibió de modo invisible lo vamos a poner de modo visible para que todos lo puedan aprovechar. Lo primero que la Iglesia va a querer manifestar es como esa gracia que se derrama sobre el elegido, pero también a través del elegido que se va a derramar a todos los fieles. Y eso lo va a representar con la unción, con el Santo Crisma. El Santo Crisma, ustedes saben, es la mezcla de aceite de oliva y bálsamo, que es un perfume, consagrado por el obispo el Jueves Santo. Es un parecido, no voy a decir que es exactamente lo mismo, pero así como en la Eucaristía, cuando se consagra la hostia, empieza a estar Cristo presente, digamos que el Jueves Santo, de manera análoga, aunque distante, al ser consagrado ese Santo Crisma, empieza a tener una presencia verdadera del Espíritu Santo, aunque de un nivel más bajo que por supuesto la presencia real eucarística. Sin embargo, hay una presencia del Espíritu Santo y por eso con el Santo Crisma se comunica el Espíritu Santo de alguna manera. Entonces, es una cuestión práctica. Van a ver que al futuro consagrado obispo se le pone una vincha, digamos así, de lino en la cabeza, atada, que cae hacia atrás. Es una cuestión práctica para que el Santo Crisma que se va a derramar sobre su cabeza no se chorree por todos lados y no manche todo. Tengan en cuenta que todavía está con el Santo Libro por ahí en la espalda y pues que eso es muy santo. La Iglesia siempre que utiliza el Crisma siempre va a querer purificarlo, recogerlo. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces se prepara el candidato con una franja de lino atada en la cabeza para absorber. Y el candidato tiene que haber estado preparado con una tonsura, es decir, un afeite en esta parte cuando es necesario. Hay gente que no la necesita. Esa tonsura antiguamente era costumbre en todos los grados del sacramento del orden, ya desde recibir la clericatura, que es la primera tonsura, ir ampliándola, y cuanto más grande era la tonsura, evidentemente más grande era el grado de la jerarquía sacerdotal que se tenía. Por eso, incluso por esa tonsura, es que se utiliza el solideo, que es porque esta parte de la cabeza es donde se elimina más calor y es muy fácil en climas fríos sentir mucho frío en la tonsura. Por eso realmente se utilizaba el solideo, que incluso lo podían usar los sacerdotes, solo que el color era negro. Al obispo se le reservaba ese color morado, ese color de la mortificación, del sacrificio, por la diócesis. Entonces van a tener que tener esa tonsura, y justamente en esa tonsura, en el vértice de la cabeza, como dice el latín, en coma capiti eius, en la punta de la cabeza, es que va a recibir esa unción. Que repito, en primer lugar es como si fuera el monte de Dios que recibe las lluvias para derramarse a los demás. Y por eso el salmo que se va a cantar es ese salmo tan bonito: Quam bonum e quam iucundum habitare fratres in unum. Qué hermoso y qué alegre que vivan los hermanos juntos. Y va a continuar la idea diciendo: es como ungüento en la cabeza que se derrama por la barba de Aarón. Y uno lee el salmo y dice: no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver? Qué bueno en los hermanos unidos, el ungüento, la barba de Aarón. Claro. Está hablando de que la sociedad se constituye por tener una cabeza. Hay una iglesia, hay una diócesis porque hay un obispo. El obispo es el que recibe ese ungüento y lo derrama sobre los demás, y por eso qué bueno y qué alegre estar todos unidos bajo este obispo, bajo este monte de Dios que recibe la gracia y la derrama. También va a ser ungido en la cabeza, precisamente para mostrar esa unión con Cristo, que es cabeza de la Iglesia y que Él tiene que ser cabeza de su diócesis. Lo bendice después finalmente, pues primero va a ser la unción con una cruz, porque todo lo que recibimos lo recibimos
por la cruz. Todos los sacramentos vienen de la cruz. Y después va a ungir toda la tonsura, todo ese afeite que se hizo en la cabeza con el santo crisma. Y finalmente va a hacer 3 cruces diciendo una oración, un gato, compañía, ¿no es cierto? Que no vamos a entrar ahora en cada uno de los detalles, ¿no? O sea, ungida y consagrada tu cabeza con la bendición celestial para el orden pontifical, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, va a decir el obispo. Y luego le va a dar la paz, porque esa gracia, ese orden, la paz es la tranquilidad en el orden. Y eso es lo que se le desea, que organice, que ordene, que tenga la paz, no solo para él, sino para sus súbditos, para los demás. Y se va a proceder a continuación a la unción de las manos. Ya habían sido ungidas las manos en el sacerdote, habían sido ungidas, pero con el óleo de los catecúmenos, el óleo de los incipientes. Curioso. Esa consagración le había dado al sacerdote el poder de consagrar en la Santa Misa gigante el cuerpo de nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor, pero también le había dado el poder de bendecir. Al obispo se le va a consagrar con el Santo Crisma, que es un nivel superior de los óleos, es el óleo de mayor poder, digamos así, y le va a dar la plenitud del poder de bendecir y la plenitud del poder de consagrar. Que sus obras él pueda consagrar. Pues el sacerdote puede consagrar la Eucaristía y no mucho más. Puede bendecir cosas. El obispo puede consagrar cálices, patenas, iglesias, todo lo que tenga que ver con el santo sacrificio lo puede consagrar él. Puede consagrar sacerdotes y puede consagrar obispos. Entonces estás recibiendo la plenitud de ese poder de consagrar. Está representando, porque ya la recibió realmente antes. Y va a ser ungido en forma de cruz, es bonito. Le van a poner las manos así al obispo, al nuevo obispo, al ya recién ordenado obispo, consagrado obispo, y lo van a ungir desde la punta del dedo gordo, del índice del dedo gordo derecho, van a cruzar hasta llegar al índice de la mano izquierda y del dedo gordo de la mano izquierda al índice derecho. Van a hacer una cruz. Van a hacer una cruz, pero tocando especialmente estos dedos, que son los que más importan, digamos así, para la consagración. Y después finalmente por toda la mano, que es la plenitud, repito, del poder de consagrar. Y ungido con el Santo Crisma, ni la cabeza ni las manos se van a purificar por el momento. Simplemente se pone una vincha en la cabeza para que no se chorree y en las manos, que también lo habrán visto si vieron el video, se le va a colocar como una especie de cabestrillo que pasa por el cuello. Cabestrillo es lo que uno cuando se rompe un brazo para colgar el brazo. Bueno, eso mismo, se le van a juntar las manos y se van a colocar por ese cabestrillo y van a mantener esas manos juntas hasta después de la entrega de los evangelios. ¿Quiénes eran los que se ungían antiguamente? Se ungían los sacerdotes, los profetas y los reyes. En todo el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de eso. La unción de Aarón, por ejemplo, como sumo sacerdote, que la va a hacer el mismo Moisés. De hecho, el texto va a nombrar a Aarón. Claro, indica la plenitud del poder sacerdotal. No agarró a cualquier sacerdote, sino al sumo sacerdote, porque el obispo, aunque no sea el papa, en cuanto al sacramento del orden, recibe todo completo el sumo sacerdocio, la plenitud de ese sacramento. También se ungían los profetas y los reyes, y por eso va a nombrar al rey David. El rey David, que era al mismo tiempo rey y profeta, el profeta rey se le dice. Entonces seguimos resaltando siempre esa triple misión de sacerdote, profeta y rey, sacerdote, maestro y pastor del rebaño. Entonces recibe eso, repito, como bien común, como bien para derramar sobre los demás. Va a recibir en primer lugar el báculo, que evidentemente lo declara como pastor, porque eso es el báculo, la vara que usa el pastor para conducir al rebaño. La vara tiene en la punta una curva porque con eso agarra del cuello a la oveja y la lleva al buen camino. Esa vara es para corregir, para guiar, y se va a señalar esa función de corregir con dulzura pero con firmeza, y también es para defender, porque esa vara servía para golpear al lobo o a las serpientes que quieran atacar a mi rebaño. Para eso tiene también la vara el pastor. Cuando se asoma por pastos sospechosos, primero pone la vara y que ataquen a la vara y después golpea. No se arriesga. Eso es de la vida común de un pastor, pues eso se representa. Y no solo se representa, sí, como vara de pastor, es un poquito el cetro. ¿Ves?
es más bonito que cetro porque es un gobierno paternal, es un gobierno del pastor que conoce y ama a sus ovejas. Entonces, muy hermoso, muy bonito. Se le entrega, recibe este báculo pues, para dirigir, corregir y defender a tu rebaño. Normalmente toda la bendición del báculo, del anillo, de la misma mitra, etcétera, lo que vamos a ver después, se anticipa. Todas esas bendiciones se hacen en privado porque hay que sacar mitra, poner mitra, sacar mitra, poner mitra. Entonces, para no complicar tanto la ceremonia, se dejan bendecido de antes y se hace solo en la ceremonia la entrega, pero sepan que tienen también unas bendiciones muy bonitas de las cuales también nos basamos para entender el significado. Porque, por ejemplo, en esas bendiciones es donde se van nombrando las distintas funciones y uno entiende cuál es la intención de la iglesia. Esto no es ciencia ficción ni interpretación personal, es lo que la iglesia quiere decir. Es lo que estamos tratando de traducirle para los demás. Segundo lugar, va a recibir como instrumento el anillo. Y aquí para nosotros el anillo puede significar varias cosas. Antiguamente el anillo era el sello de autenticidad. Se hacía como sello tanto para el lacre como para los documentos. Se sellaban con las insignias, el escudo del obispo, que era algo muy costoso, muy difícil de fabricar, muy rico y por lo tanto realmente daba la autoridad. Si estaba con el lacre, estaba guardada realmente la autoridad que venía de la persona que lo tuviera. Eso se acostumbraba en todas las cosas, se acostumbraba en las grandes familias, en los reyes y los obispos también. Entonces ese sello, va a decir, recibe este sello como recibe el anillo sello de la fe. Sello de la fe, la pureza de la fe, ya estamos señalando que debe conservarse intacta para que adornado con una fe íntegra, esa es la primera parte, el anillo como sello, y vamos a ver la segunda parte del anillo como fidelidad, como desposorio con la iglesia, dice, para que guarde sin mancha a la esposa de Dios, la santa iglesia. Claro, el anillo que usamos en el matrimonio, en los matrimonios que se pone el esposo y la esposa, pues el obispo está desposado con la iglesia, desposado con su diócesis, desposado con las ovejas que le han encomendado. Debe sacrificarse por ellas, debe estar dispuesto a guardarlas y conservar la pureza de la fe en ellas, esa fidelidad. Tiene que guardar fidelidad a esa esposa y alimentarla con la sana doctrina. Qué importante, fíjense qué contradicción. Hoy en día tenemos esas ceremonias tan hermosas, tan ricas, y se pretende por la obediencia que nos obliguen a hacer lo contrario. Todo el rito está hablando de que hay que guardar. La misión del obispo es conservar la pureza de la fe por las almas, para las almas, sacrificarse por ellas. Y después, cuando uno lo quiere hacer, uno es el desobediente y uno es el malo. Pero nadie lo hace. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Es una necesidad de las ovejas. Es un derecho de las ovejas. Necesitamos pastores. Finalmente, en esta primera parte, al obispo se le van a entregar, todavía no se le entrega la mitra, curioso, se deja para el final. Ya después les voy a explicar por qué. Por ahora se le van a entregar los evangelios. Esos evangelios que hasta ahora estuvieron puestos ahí, todavía sostenidos por el pobre capellán que está ahí sosteniéndolo en la espalda del obispo. Se cierran los libros y se los entregan. Recordemos que todavía tiene las manos juntas, colgadas del cabestrillo. No las va a abrir porque está lleno de santo crisma. Y va a hacer un gesto de recepción simbólico. Va a apoyar la mano arriba de los evangelios. Y aquí lo mismo que la imposición de manos. Hay muchas otras veces que se entregan los evangelios. Por ejemplo, en la ceremonia de ordenación del lector. Al lector, que es uno de los grados del sacramento del orden, una de las órdenes menores, se le entregan los evangelios. Pero se le entregan para que lea. Y punto. Entonces puede leer la epístola, puede leer, no sé, etcétera, ¿no es cierto? Se le entregan también al subdiácono, que en realidad él es el que le toca leer la epístola propiamente. Se le entregan al diácono para que lea el evangelio y que pueda predicar. Se le entregan al sacerdote para que sea propiamente la predicación su ministerio. Bien, al obispo se le van a entregar las escrituras, se le van a entregar los evangelios, se le van a entregar con una plenitud. No solo va a tener que ser el que predica, va a ser el que interpreta. Tiene derecho de interpretación sobre los evangelios. Es muy profundo porque realmente cuando uno mira en el catecismo y en muchos otros documentos, pero la iglesia docente, la iglesia que enseña, es propiamente el Papa y los obispos. El sacerdote, aunque predica, está dentro de la iglesia discente, la iglesia discípula, la iglesia alumna.
Porque el sacerdote está como en el medio. El sacerdote enseña, pero es un aprendiz del obispo. Enseña, pero tiene que ser un eco del obispo, una repetición. En las universidades antiguamente estaba el maestro y estaba el repetidor. El repetidor es alguien que había escuchado la clase del maestro muchas veces, pero simplemente la repetía fuera de horario como clases de apoyo. Bueno, eso es el sacerdote. El obispo es el que tiene la plenitud del magisterio dentro de su diócesis, dentro de las ovejas a él confiadas. Por eso, accipe evangelium, recibe el evangelio. Se lo da con total plenitud. Sí, y otra vez le vuelve a dar la paz, porque esa paz, repito, tiene que ser también en la fe. Es imposible que haya paz si no hay unidad en la fe, y esa unidad de la fe tiene que nacer de una predicación consistente, de repetir. Porque incluso el obispo no es que vaya a poder predicar lo que quiera, tiene que repetir lo que Cristo dijo. Y vemos al obispo realmente aquí ya como profeta, como les digo. Es el que tiene que hablar en nombre de Dios. Lo vimos como pastor, lo vemos como rey, lo vemos como profeta. Es impresionante ver cómo se ha disminuido, cómo se ha diluido la autoridad, la figura, el poder, la gracia episcopal hoy en día. El obispo ya no es maestro de su diócesis, está diluido en la conferencia episcopal. Ni siquiera el sacerdote es maestro en su parroquia o gobernador o rey de su parroquia. Tiene mucho más autoridad la secretaria parroquial o la sacristana, que siempre son mujeres en general, que el mismo sacerdote. Eso es una inversión total. Y el obispo, cuando no lo hace, porque la gracia de Estado la tiene él, al tener él el deber, por eso se llama el sacramento del orden. Cristo organiza la jerarquía y al de arriba le distribuye el alimento para que él lo distribuya en tiempo oportuno a sus hijos, a su familia, como dice la Escritura. Dios lo pone, y si él no distribuye, nadie distribuye. Si el obispo no aprovecha la gracia de Estado, no aprovecha ese derecho que tiene a reclamarle a Dios las cosas para distribuir a los fieles, y simplemente se lo deja a los demás, lo delega a los demás, lo que va a pasar es que ni él lo da, ni los otros lo dan, y el pueblo muere de hambre por falta de alimento, muere de hambre por falta de gobierno, y se empieza a desaparecer la unidad, el orden y la paz. Si no se establece el orden puesto por el obispo, puesto por Dios, se diluye y se deshace realmente la unidad que da la paz, la armonía que da la paz. Y en la fraternidad, curiosamente, aunque están separados, ¿no es cierto?, la parte de la jerarquía no se la damos a los obispos porque no tenemos derecho a dar jurisdicción. Sin embargo, hay una autoridad moral enorme en los obispos, y no es casualidad que 3 de los 4 próximos obispos hayan sido sacados de los seminarios. 2 rectores de seminario y un profesor de seminario. ¿Por qué? Precisamente por esa función de maestro, esa función de transmitir la verdad, el sello de la fe. Recibe el sello de la fe, adornado con una fe íntegra, entonces puedas guardar sin mancha a la esposa de Dios. Es esa misión que tienen, esa función de proteger al rebaño con la fe. Realmente es lo que queremos en la fraternidad. Esa autoridad tan grande, tan enorme espiritual, sobre todo en el orden de la fe pura. Vamos a proseguir entonces con la Santa Misa. Ya se terminó la entrega de los evangelios, ahora recordemos que tenemos que purificar. Ahí llega el momento de la purificación del Santo Crisma. Siempre la Iglesia recoge los santos óleos y eso después se quema, y lo que se quema después se entierra. Una protección muy, muy profunda, porque, repito, hay una presencia del Espíritu Santo que no queremos dejar regada por todos lados. Va entonces a procederse, se van a sentar en los altares laterales, frente a los altares laterales, y van a venir toda una serie de ministros a purificarlos. Es muy curioso porque se utiliza miga de pan, limón también se utiliza, sobre todo porque el limón disuelve muy bien los santos óleos. Con la miga de pan se frota de modo cómodo y se recoge y se absorbe también bastante bien, aunque se puede utilizar modernamente de modo más práctico alcohol y algodón. Está permitido, no es un pecado, aunque pienso que van a utilizar en la ceremonia particular, van a utilizar miga de pan y limón, y después con toalla y después con peine le van acomodando el cabello a los ya obispos, nuevos obispos.
Y finalmente las manos también le van a purificar las manos, para eso les quitan el anillo, purifican el anillo, porque a todo eso la entrega del anillo se la han hecho con las manos juntas, así en el dedo anular de la mano derecha, y pues queda también medio ungido con el santo crisma. Y después de esa purificación, que ya los dejan listos, ahí van a proseguir la misa hasta el ofertorio. De nuevo, rezan juntos el último verso del Aleluya, bueno, tracto o secuencia dependiendo de la misa, en este caso es el Aleluya, porque la misa es la del 1 de julio, que es la preciosísima sangre de nuestro Señor, que dicho sea de paso va a ser de color rojo. Van a rezar también el credo, se va a cantar el credo por el costado, va a cantar el evangelio el diácono, ellos van a rezar cada uno en su altar, el sacerdote en el altar mayor, los otros, el obispo consagrante en el altar mayor, los otros obispos en sus altares laterales rezan el credo, y cuando van a llegar al ofertorio ahí se procede a la entrega de las ofrendas, que es otra cosa que llama la atención. Si han visto alguna vez la ceremonia, entonces van como una procesión, uno se imagina no sé, los Reyes Magos yendo a mirar a nuestro Señor y trayendo sus dones. Los dones que van a entregar tienen algo que ver con el ofertorio de la misa, tienen algo que ver con el agradecimiento al obispo consagrante. Por un lado, son todos dones de cosas que se utilizarían normalmente en la misa. Se ofrece pan, vino y cirios, y tiene un poquito de magnificencia, entre comillas, porque son dones muy sencillos. Tiene un poquito de magnificencia con respecto a la gracia recibida, ¿no? Los cirios tienen que ser de determinada medida, son tantas libras de cera, son cirios grandes, adornados, 2 cirios, 2 panes. Los panes pues se van a ofrecer, cada uno va en procesión y va a entregar al obispo, el obispo los recibe y se los da a otro que ya los lleva a poner en la credencia, y 2 barriles de vino. Eso es muy simpático, 2 barrilitos de vino, adornados convenientemente para que se vea un ofrecimiento digno de la gracia episcopal que se recibió, pero nada de otro mundo. Y hasta ahí simplemente para mostrarle el agradecimiento al obispo y un poquito cómo hacerse cargo de los costos de la ceremonia, sería un poquito la idea, ¿no? Los ciriales que se utilizarían en la ceremonia y el pan y el vino para el santo sacrificio de la misa. Bueno, evidentemente solo se guarda el simbolismo porque ya se utilizan otro vino y otros panes, y eso supongo que los obispos después lo beberán en compañía de esos barrilitos de vino. Entregadas las ofrendas, el obispo se va a lavar las manos y va a empezar una concelebración. La Iglesia reserva la concelebración para manifestar la unidad del sacerdocio, lo reserva especialmente para estas ceremonias, ¿no? Tanto la ordenación sacerdotal como la consagración episcopal se quiere manifestar que aunque se multiplique el sacerdocio, aunque se multiplique el episcopado, sigue siendo un único sacerdocio, porque hay un único sacerdote que es Cristo. Cristo viviendo en todos, ¿no? Como una hostia que se parte, pero Cristo sigue siendo uno y no se parte Cristo. Así, el episcopado que se comunica sigue siendo parte del único sacerdocio de Cristo. Y esto lo va a manifestar la Iglesia en esta concelebración, porque va a ser, primero, habíamos comenzado con altares separados. El altar mayor para el consagrante y el altar lateral o los altares laterales para los obispos, futuros obispos. Ahora que ya han sido consagrados obispos, van a compartir el mismo altar mayor. Y es muy bonito porque va a estar el sacerdote en el altar mayor y en el lado epístola, mirando como ustedes lo están viendo, todo el lado epístola van a estar los obispos, él o los obispos, en este caso van a ser los 4 obispos, celebrando la misa en simultáneo. Entonces se comparte el mismo altar. Se comparte además la misma hostia y el mismo cáliz. Simpática la rúbrica, dice, el cáliz debe ser copioso, abundante, porque del mismo cáliz van a comulgar todos los otros y de la misma hostia van a comulgar todos los otros. El obispo celebrante debe partir en varias partes para que cada uno comulgue y debe compartir el cáliz para que cada uno beba de ese cáliz. Y finalmente en esa concelebración van a estar diciendo y haciendo prácticamente, con algunos matices que no voy a entrar,
las mismas oraciones y los mismos gestos. Solo hay pequeñas diferencias en las oraciones que son: yo rezo por ustedes y ustedes rezan por sí mismos. Básicamente, proelecto, y hay colecta 1, colecta 2, secreta 1, secreta 2, etc. Pero realmente van a rezar las mismas oraciones, especialmente, por supuesto, en las palabras de la consagración. Las palabras de la consagración tienen que decirlas al mismo tiempo. Y por eso es costumbre también que durante el ofertorio, que es lo que acaba de comenzar, y todo el resto de la misa que va a seguir, es costumbre que desde el Sanctus en adelante, desde el Suscipe Sancte Pater, desde el ofrecimiento de la hostia, no haya ni órgano ni música. Lo que vamos a escuchar van a ser, si es que el equipo de micrófonos lo trabaja de esa manera, que es lo que todos esperamos, vamos a estar escuchando palabra por palabra esa concelebración, tanto de lo que dice el obispo celebrante como lo que dicen los nuevos obispos que ya han sido consagrados. Va a seguir la misa tiene también para los nuevos obispos tiene la primera oración después del Sanctus, oración propia, por mí, indigno siervo tuyo, porque se va rezando por toda la jerarquía de la iglesia, ¿no? Te igitur clementissime pater, te pido por la iglesia, por el papa, por los obispos, y por mí también, indigno siervo tuyo, la unidad y demás de toda la iglesia. Y va a haber también un Anc igitur propio de la consagración, el Anc igitur que decíamos, esa oración prácticamente previa a la consagración. Van a ser todo junto. Va a haber también el beso de la paz, ritual, tal como se hace, con inclinaciones, beso de la paz. Pues todo eso normal, no tiene nada fuera de lo normal. Lo único que hay es que se concelebra, que están juntos en el mismo altar y que van a comulgar de la misma hostia. Van a consagrar juntos y van a comulgar juntos de la misma hostia y del mismo cáliz para manifestar esa unidad del sacerdocio. Va a seguir la misa hasta la comunión. Van a cambiar cuando llega la oración, comunión y poscomunión. Van a tener los acólitos, el oficio, los capellanes, el oficio de cruzar los misales. El celebrante, digamos así, va a moverse al lado epístola donde estaban los nuevos obispos, y los nuevos obispos se van a mover al lado evangelio y van a seguir rezando ahí. Es una cuestión más bien práctica porque hay partes de la misa que debe rezarse de un lado y del otro. Y finalmente va a terminar solo con la bendición el obispo consagrante. Los nuevos obispos todavía no van a dar la bendición. Primero va a venir, que es lo que sigue ahora, va a seguir la ceremonia de entronización. Pero hasta ahora solamente el obispo consagrante, como el obispo antiguo, va a dar su bendición del modo acostumbrado. Después de haber dado la bendición final, el obispo consagrante se va a volver a sentar en la misma posición que el principio y va a tener delante de rodillas al nuevo obispo o a los nuevos obispos, y va a proceder en general a una ceremonia de intronización, a la cual primero lo van a coronar, porque al futuro rey, digamos así, se le pone la corona, y eso es la mitra. La mitra es la corona, pero no es una corona cualquiera. Es una corona con una forma muy particular. Si han visto la mitra está abierta como en dos, tiene dos partes que están unidas, y dice el rito de bendición de la mitra que es los dos testamentos. De alguna manera lo que podemos decir es como una especie de prolongación de lo que fue el libro durante toda la ceremonia. Ese doble testamento queda ahí abierto en su cabeza, porque es como un libro abierto siempre coronándolo, porque tiene que ser por un lado yelmo para el combate, para salir al combate, pero el combate de la fe. Combate de la fe que tiene que hacer con la doctrina, con la revelación, con las escrituras. Y por otro lado también el rito nombra dos personajes que nos van a hacer profundizar más. Uno de esos personajes es Moisés. Moisés, que va a representar aquí la profundidad de la contemplación. Moisés que sube al monte Sinaí, Moisés que ve a Dios cara a cara, que recibe de su boca la ley de la vida y de la disciplina, los 10 mandamientos, y baja. Y cuando Moisés baja, dice el texto, que salía de su rostro, de su frente propiamente, salían dos rayos de luz. En latín dice que su rostro facies eius erat cornuta, pues señalando que salían como dos rayos de luz, como cuernos, pero no por los cuernos, sino por la posición, que salían como de aquí. Y esos dos rayos de luz tan
fuerte era que el pueblo de Israel le pide por favor que se cubra la cara y Moisés tiene que empezar a usar un velo porque el rostro le resplandece y no lo pueden soportar. No pueden soportar mirar el rostro de Moisés. Es esa contemplación de la misma fe que se transmite a los demás, la profundidad de la contemplación. No solo yelmo para el combate, sino para iluminar a los demás. Y también se menciona a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, ungido por Moisés, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que va a ser coronado. Está mandado que se le ponga una tiara, una corona de sumo y supremo sacerdote, rey en las cosas sacerdotales. Eso mismo también representa la mitra del obispo, que repito, recibe la plenitud del sacerdocio. Coronado de esa manera, se le va a hacer entrega también de los guantes, que hasta ahora no ha tenido guantes en toda la ceremonia. Se le van a colocar los guantes, primero la mano derecha, después la mano izquierda, se le quita primero el anillo, se le coloca el guante, se le vuelve a poner el anillo. Y esos guantes representan, por un lado, la pureza de intención en el obrar limpio, son guantes blancos que se le colocan. Y también representan, y es muy bonito, como esa piel de Jacob. Esa piel que Jacob se pone para simular a su hermano Esaú y recibir la última bendición, la bendición para su descendencia, la bendición del Mesías de su padre Isaac moribundo, ¿no? Tráeme algo para comer, así te bendice mi alma antes de que muera. Entonces sale Esaú a cazar y mientras tanto Jacob se reviste por recomendación de Rebeca de esa piel de Esaú y eso le permite recibir esa bendición revestido del primogénito, aunque él no era el primogénito. Y recibe esa bendición no solo para él, siempre esto tengamos muy presente, recibe esa bendición para su descendencia. Para su descendencia. Hermosísimo. Entonces el obispo revestido de Cristo debe acercarse al Padre a recibir la bendición para su pueblo. Para su pueblo. Siempre esa noción de bien común, de cubrir y calmar las necesidades de su iglesia. Y se le va a colocar el báculo, que aquí va a funcionar el báculo como cetro de rey. Se lo corona como rey, se le ponen los guantes y en los guantes el cetro y se lo va a sentar en el trono. Entonces el obispo consagrante lo toma de la mano, lo levanta, lo lleva y lo sienta en su propia silla, la que había utilizado hasta ahora para consagrarlo, lo sienta en esa propia silla de espaldas al altar en el centro y todos los demás de pie. Ahí se va a entonar el himno de acción de gracias por excelencia, que es el Te Deum. Es curioso, en las cosas de la iglesia hay como dos niveles de acción de gracias. El primer nivel es el canto del Magnificat, que se utiliza en las ceremonias de órdenes menores o alguna cosa, y cuando hay algo gigante, grande, solemne, es el Te Deum, el canto del Te Deum, que el que lo ha vivido alguna vez, por supuesto, como sacerdote, pone realmente, decimos, la piel de gallina, ese encanto triunfal de agradecimiento a Dios por toda la obra de la redención y en particular por esa misericordia que hace con nosotros. Y una vez así, va a impartir su primera bendición el obispo, o los nuevos obispos van a impartir su primera bendición. Muy bonito porque los obispos asistentes, los co-consagrantes, es como que le enseñan a dar la bendición. Entonces, bueno, el modo de bendición episcopal, sea bendecido el nombre del Señor, sit nomen Domini benedictum, desde ahora y por todos los siglos, ex hoc nunc et usque in seculum, benedictione potentes. Entonces ahí le entregan el báculo y Patris et Filii et Spiritus Sancti, da las tres bendiciones para señalar esa plenitud de bendición que él tiene. Y en algunos lugares, no sé si lo hagan porque se plantean entre 20.000 y 30.000 personas, pero en algunos lugares el obispo auxiliar o los dos obispos auxiliares llevarían a los nuevos obispos a lo largo y alrededor de toda la nave de la iglesia para dar e impartir la bendición a todos los feligreses. Y ahí, pues a su paso, al paso del obispo, se postran de rodillas y se echan la bendición. Eso sería lo normal en esas circunstancias. Pero fíjense cómo se ve ese enredo con la misa que tiene tanto significado, ¿no? Como fuimos viendo. Aquí en particular se ve como que te estoy enseñando a ser obispo. El obispo consagrante le está enseñando, le está dando el primer empujón para que salga después ya solo a hacer a vivir su episcopado, ¿no? Y ya
pues termina con eso prácticamente la ceremonia. Se rezan de nuevo cada uno a su altar, rezan el último evangelio, que es la acción de gracias tradicional por excelencia. Después la gente lo pidió que se hiciera en público y por eso se reza en público ese último evangelio, pero era propiamente la acción de gracias del sacerdote o del obispo después de su misa. Y ya salen en procesión, por supuesto, triunfal por toda la iglesia y van bendiciendo y normalmente van saludando. Y aquí tip, ¿cómo se saluda a un obispo? Interesante, ¿no? Al obispo se le dice su excelencia, si tienen la posibilidad de hablar con ellos. Su excelencia, ¿cómo le va? Se le toma la mano para besar el anillo, pero para besar el anillo hay que hacerlo de rodillas. Acá el problema es que hay que hacerlo con la rodilla contraria. A veces la gente no sabe que cuando uno va a la iglesia, la rodilla que toca el piso es la rodilla derecha, porque lo derecho siempre es lo divino, lo que está reservado para lo divino, es lo más noble. Por eso en el credo, por ejemplo, se dice que Cristo se sentó a la diestra del Padre, porque está en el lugar de honor. La rodilla derecha se reserva para Dios. Y cuando vamos a saludar al obispo, tenemos que poner la izquierda en el piso. Eso hay que practicarlo porque si no uno se enreda y cae. Entonces, rodilla izquierda en el piso, se toma la mano, se besa, su excelencia, felicitaciones. Y ya quedan como unos reyes. Entonces, tip para saludar al obispo, que espero que tengamos la posibilidad de saludar todos a ese obispo, porque además, cuando uno besa el anillo del obispo, puede ganar indulgencias. Porque el anillo del obispo suele tener, no es obligatorio, pero sí es la costumbre, suele tener reliquias adentro de los santos y la iglesia ha determinado que eso produzca indulgencias. Entonces también hay que saber aprovechar, no solo para felicitarlo, sino para robarle, que de esas manos recién consagradas le podamos robar algunas gracias y algunas bendiciones. Históricamente, ¿qué es lo que se está representando aquí en esta entronización? Pues es el obispo anciano de la diócesis que está consagrando como obispo sucesor, auxiliar por el momento, pero con derecho a sucesión, a la muerte del obispo antiguo para que lo reemplace. Entonces, es una ceremonia que tiene algo de alegre por la novedad, pero evidentemente tiene una parte triste, que es lo que se intenta mitigar con el agradecimiento de ese obispo recién consagrado. Ad multos annos. Esperamos que vivas muchos años más. Sé que estás preparando tu reemplazo, pero todavía esperamos muchos años más. Te lo agradezco, un espíritu de agradecimiento, larga vida para ti, pero pues es esa nota de tristeza, de agradecimiento y de precisamente pues que espere, que aguante, que todavía muchos años más confiando en Dios. Bueno, hasta aquí tenemos entonces la ceremonia. Espero que les haya servido y que les aproveche, sobre todo cuando vayan viendo de esto me acuerdo, esto venía, lo otro, y que puedan sacarle, como decíamos al principio, todo el jugo, porque es una ceremonia infinitamente más rica, pero pues aquí está lo más esencial, lo más llamativo, lo más fácil de ir percibiendo a lo largo de todo ese rito tan hermoso. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.